Gratos saludos para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar siempre atentos a la palabra del Señor que traemos esta mañana. Ahora voy a estar hablando sobre el tema Dios y el hombre en comunicación. Aquí vamos a comprobar cómo la Biblia nos demuestra que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios usa todas las cosas, diferente manera como Dios habla al hombre. Y la Biblia lo va a comprobar. Pero mientras tanto, quiero cantar para ustedes una alabanza que para mí en lo personal es de gran bendición y espero que lo sea para ustedes también. Se llama Gozo da servir a Cristo. De su
Dios y el hombre en comunicación. Jonás 1-3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Señor, invoco tu precioso nombre, porque tú has mostrado diferentes maneras cómo quieres comunicarte con el hombre. Algunas veces amonestándonos, algunas veces mostrándonos tu gran poder. Ayúdanos, Señor, para que todas las lecturas que tengamos esta mañana en tu palabra puedan tocar nuestro corazón para reconocer quién eres tú. Gracias, Señor, por la creación que has hecho y por hablarnos por medio de ella. Amén. El amor de Dios es tan grande para con el hombre que durante toda la edad humana ha buscado la forma de tener comunicación con Él, con ese ser que Él mismo ha creado. La forma como Dios habla al hombre es una manera diferente de cómo el hombre le gustaría que fuese. Hay tres cosas importantes que debemos de tomar en consideración en esta comunicación que Dios quiere tener con el hombre todos los días de nuestra vida. Dios ha hecho al hombre para que le pueda servir en obediencia, con gratitud y siempre con gozo. La Biblia registra muchas de estas formas cómo Dios ha intentado hablar con el hombre muchas veces, y algunas veces el hombre ha rehusado oír la voz de Dios. Y en otras, Dios se ha manifestado para comprobar que Él tiene contacto con quienes confiamos en Él de una manera sin igual. Por ejemplo, cuando Dios comisionó a Jonás con una orden de su parte para cumplir una misión, llevando un mensaje de reprensión a un pueblo llamado Nínive, Jonás desobedeció. Vamos ahora a Jonás 3:1-2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios, en su soberanía, puede hablar al hombre cuando Él así lo desee, en la forma que Él lo desee. Aunque para el hombre sean formas extrañas, el hombre debe aceptar que es la voz de Dios hablando al hombre. Y el hombre debe obedecer cuando sabe que Dios es Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, frecuentemente Dios, hablando a los profetas,
notamos que la forma de comunicar el mensaje de Dios era similar, usando casi siempre las expresiones de que Dios, con el significado de que Dios había dicho o les había manifestado. Por ejemplo, diciendo en esta manera así: así dijo Dios el Señor. Vino a mí palabra de Jehová. Me dijo Jehová. Había certeza, había seguridad de que Dios se había comunicado con aquel profeta, con aquellos hombres escogidos para hacer la voluntad de Dios. Y estos hombres obedecieron el llamado o el mandato de Dios. Veamos estos versículos, por ejemplo, para corroborar estas expresiones. Vamos a Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a sus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Jeremías 11:1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo. Ahora vamos a Ezequiel 6:1. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios ha usado aún los pájaros para comunicarse con el hombre. Interesante. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia que Elías tuvo por palabra que vino de Jehová. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 7. Y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keret, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mandaré, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Keret, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios en Cristo hablaba incluso a los demonios, y estos obedecían. Vamos a Marcos capítulo 1, 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Dios en Cristo reprendió los vientos y a la mar, y estos obedecieron. Lucas 8, 22 a 25 dice así:
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hay tantos pasajes que corroboran la autoridad de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir de la experiencia que Moisés tuvo cuando vio arder la zarza? Dios habló a Moisés por medio de una zarza ardiendo en fuego. Vamos a Éxodo. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Algunos que ignoran la palabra de Dios hacen chiste de una experiencia que el profeta Balaam tuvo con una mula tratándola con su enojo. Quiero invitarles para que vayamos a Números capítulo 22, 27 y 30. Esto es bíblico. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo al profeta Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día.
he acostumbrado a hacerlo contigo. Y él respondió, no. Qué experiencia para este profeta Balaam. Dios contestó la petición de un profeta, y este es Elías, con fuego del cielo. Primera Reyes, capítulo 18, 21, 24. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 150 hombres. Hay 450 hombres. Y luego dice Elías, dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, o vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Y Dios contestó a Elías. ¿Podrá Dios usar un torbellino para hablar al hombre? Vamos al libro de Job, en el capítulo 38, versículos 1 y versículo 2. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora quiero que vayamos a una porción en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. La experiencia de Samuel y Elí. Dios se quiso comunicar con Samuel. La voz parece que venía de hombre y es fácil que alguien se pueda confundir. Veamos lo que dice esta porción. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le respondió y le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose nuevamente Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba hablando al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel y dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué gran porción para meditar. Dios busca de diferente manera y Dios siempre repite el mismo mensaje de llamamiento para identificarse con el hombre. También el hombre puede perder el privilegio de escuchar la voz de Dios a través de alguien más. 1 Samuel 28, 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Algunas veces Dios habla al hombre no solamente una vez, sino varias, usando a otras personas, incluso no creyentes. Quiero que vayamos otra vez a Jonás. No fueron menos de 19 veces que Dios se comunicó con Jonás para que le entendiera su mensaje. Leamos si podemos todo el libro de Jonás. Y es sorprendente cómo Dios trata con el hombre que desea usar. Aunque el hombre rehúse, Dios, cuando quiere usar a alguien, lo va a llevar por algunas experiencias no agradables. Pero Dios hace su voluntad. Es mejor que oigamos a Dios y obedezcamos desde la primera vez que Dios nos hable. Tenemos, por ejemplo, Jonás 1, 1 y 2, que ya lo hemos leído. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Por segunda vez, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuando leemos en el capítulo 4
versículos 3, 4, 11, 10, 11. Más bien todo el capítulo 4. Más bien lo voy a leer todo para que pongamos atención de cómo Dios trató con Jonás. Pero Jonás, 4:1 en adelante, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le habló 4 veces a Jonás por medio de pecadores, personas que no tenían ningún temor a Dios. Le habló el patrón de la nave, Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Jonás estaba durmiendo. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros. Jonás 1:8, 10 y 11. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová.
pues él se los había dicho. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás no temía a los hombres, pero sí en su interior, en su corazón, él sabía quién era Dios. Y sabía que estaba en desobediencia. Aún de manera sobrenatural, 9 veces Dios le habló a Jonás. Envió un gran viento, Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. En esta gran tempestad, Dios mandó un mensaje a Jonás para que reconociera su desobediencia. Los marineros echaron suerte y cayó sobre Jonás. Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero ahí no termina. Dios usó, la Biblia dice, un gran pez para hablar a Jonás. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pecado de desobediencia de Jonás era tan grave, para que lo podamos interpretar, que ni el pez tan grande que Dios había preparado pudo soportarlo dentro de sí. Jonás 2:10. Y mandó Jonás al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aun cuando el hombre vive desobedeciendo a Dios, Él cuida del hombre. De cualquier manera, esta vez hizo crecer una calabacera, como lo hemos leído anteriormente. 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Cuando el hombre ve que Dios le muestra su amor, cuando aún vive en el pecado, cree que Dios ha olvidado su rebelión, su rebeldía contra él. Dios pide arrepentimiento. Así como Dios preparó la calabacera, también preparó un gusano para que la destruyera. Versículo 7 del capítulo 4. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Pero también vino de parte de Dios un viento solano. Versículo 8 del capítulo 4. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué gran experiencia de este hombre. Qué gran experiencia de muchos hombres. Qué gran resistencia en este hombre
qué gran resistencia en muchos hombres de no obedecer a Dios. A veces el hombre prefiere la muerte, viviendo en su necedad, que buscar a Cristo para arrepentimiento. Y esto es lo que pasó a Jonás. En la experiencia de Jonás aprendemos que Dios le habló personalmente, así como Dios nos habla a todos personalmente. Le habló a través de otros y le habló usando muchas formas extrañas. Dios desea mantenerse en diálogo con los creyentes. No resta nada de su gran amor, aun si el hombre no conoce de Cristo. El amor de Dios es igual para todos. Dios desea comunicarse con el hombre. Dios desea que nosotros seamos sensitivos a esa voz. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos toca. Pero este mensaje no es solamente para los creyentes, este mensaje es para todo el hombre que quiere oír a Dios. Especialmente para aquel que tiene dificultad para aceptar a Cristo como el Todopoderoso para ofrecer la salvación. Yo no quiero terminar esta meditación sin antes hacerle una pregunta, con todo respeto y con todo amor. Por supuesto, esto es muy personal en usted, como lo fue en mí. ¿Ha tratado Dios alguna vez en su vida con usted personalmente? ¿Ha sentido que Dios alguna vez le haya hablado a usted? Y que Dios se ha estado dirigiendo a usted. ¿Alguna vez usted recuerda haber rehusado al llamado de Dios? Que Dios, en su gran misericordia, pueda tocar esos corazones, aún, como dice la Biblia, de piedra, para que se conviertan en corazones de carne, más blandos, para poder absorber la voz de Cristo. Hasta la próxima. Si Dios así nos permite. Dentro de una semana estaremos nuevamente aquí. Mientras tanto, espero que la gracia del Señor sobreabunde en ustedes. Ese es mi deseo y esa será siempre mi oración. Permítame orar por usted. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Perdona, Señor, si hay resistencia para escuchar tu voz. Pero te pido, Padre Santo, que cambies los corazones duros, fuertes, invencibles, a corazones sensibles, dulces e inteligentes. Aceptando, Señor, con toda humildad, tu llamado, tu palabra, para poder ser esas personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Sabemos, Señor, que cuando tú vives en nuestra vida, tú guías nuestra vida, las cosas se resuelven diferente, nuestras actitudes son diferentes. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por todos, que tú nos ayudes, que nos guardes, para que en el área donde nosotros nos desenvolvemos, podamos, Señor, manifestar que tú guías la vida nuestra,
Bendice, Padre Santo, cada familia, cada padre, cada madre, cada maestro, cada gobernante. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu dulce voz de llamamiento. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.